Se armó. Fue maravilloso de mujeres. Y bueno, vamos arrancando. Miriam, te cedo para que me vamos ahí compartiendo entre las dos. ¿El qué, el qué? Vamos a compartir esto. ¿Cómo vamos? Vamos a compartir. Bueno, pues hay chicas que ya han estado saludando, Gisette, y está Esperanza desde Colombia, también está Esther desde Valencia, desde el metro de Valencia, que nos dice que no sabe si seguirá la conexión. Está Ángela desde Valencia también. Bien, dos de Valencia. Y está Sara de Valencia también. Chicas, esto no está hecho adrede, pero está muy bien que las de este lado del mundo, en España, en Francia, en todos los lugares de este lado del mundo, vayáis diciendo que estáis aquí. Estábamos orando por España, por Europa, y Dios nos ha estado concediendo ese deseo tan grande que tenemos. Con su permiso, vamos a estar visitando ese hermoso país, hermoso continente, y vamos a estar viajando con mi colíder a Valencia en mayo. Así que bueno, qué rico que se están conectando desde Europa. Y la verdad que hemos estado orando muchísimo, no solo por las mujeres de Latinoamérica, pero por todas las mujeres que hablan español en Europa. Así que súper felices. Muy Como feliz. siempre, bienvenida a mi familia colombiana. Sí, Yes. hay muchas mujeres de Colombia. Y de Venezuela, Silvia nos acompaña siempre, súper linda, súper fiel a nuestras transmisiones, así que es una maravilla tenerte por aquí, Silvita. De Argentina, Marcela, he visto otra argentina por ahí, ahora no la encuentro, también de México, Magdalena, y de Chile. ¡Oh, qué bien! Oh, madrugando. Bueno, entonces arranquemos con todas estas preciosuras mujeres, 37 mujeres en este momento conectadas, gracias a Dios. Les vamos a contar a las que por primera vez se conectan qué es lo que pasa aquí. Nosotras hacemos un resumen diario de los devocionales. Cada una de nosotras está encargada de compartir con ustedes una parte de lo que leímos, de lo que estudiamos, de lo que investigamos. Algunas son un poquito más profundas que otras, algunas se van al hebreo, al griego, a los libros, a los diccionarios teológicos. Bueno, cualquier cosa ayuda, siempre y cuando tú estés profundizando las escrituras. Realmente no necesitas tener más que una Biblia, un cuaderno y un lápiz realmente, y un corazón dispuesto a conectarse con el Señor, a leer. La misión de Ama a Dios Grandemente es que tú leas la palabra de Dios todos los días, ya sea que quieres más, quieres escudriñar, quieres ser parte de un grupo, quieres crecer más, quieres meterte en un seminario, lo que sea que el Señor te indique, eso ya va después. Pero la misión de nosotros es que tú te levantes todos los días y lo primero que pienses es, tengo que leer mi Biblia y pasar tiempo con el Señor. Entonces esa es nuestra invitación especial. Nuestras chicas ya tienen el día asignado, ellas van a hablar una porción, van a ver una parte. Si alguna de las que nos está viendo tiene algo que comentar, sección de comentarios. Y mientras tanto, pues vamos nosotros también comentando, leyendo, si tienen preguntas sobre lo que leyeron, algunas leyeron algo, no entendieron. Bueno, ese es el tiempo para que nos pregunten y en la medida que podamos, sacamos nuestros libros de teología y les contestamos. Así que arrancamos, Miriam. ¿Quién arranca? Oramos, Miriam, para que las chicas y arrancamos. Muy bien, Elena, pues ora tú y luego sigo yo. Me toca el día 1. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de compartir tu palabra en coinonía junto con otras hermanas a través de las redes sociales. Te damos gracias por este estudio, la importancia de la oración, porque no solamente nos va a ayudar a conocerte, sino también a hablarte y a relacionarnos cada día mejor contigo. Te amamos y pon todo lo que vamos a hablar aquí, Señor, a través de tu Espíritu Santo en el corazón de nuestras hermanas, según cada necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, chicas, ya sabéis, me toca el día 1 y el día 1 teníamos un versículo en Hechos 2,
nos decía que leyéramos del 42 al 47, y luego nos basábamos en el 42. Pero vamos a hacer un poco de antecedentes de qué es lo que sucedía en este momento. Recordamos, Hechos 2 comienza que los seguidores de Jesús, los apóstoles y los seguidores, estaban celebrando la fiesta de Shavuot. Esta fiesta era la que conmemoraba que Dios les había dado, había hecho un pacto con ellos y les había dado la ley para firmarlo, digámoslo así. Que esto había sucedido con Moisés, las tablas, ¿os acordáis, no? Era 50 días después de la Pascua. Y ellos estaban celebrando, porque eran judíos, estaban celebrando esta fiesta conmemorativa de lo que Dios había hecho anteriormente. Cuando de repente escucharon un gran ruido, un gran estruendo que parecía una tormenta, y en ese momento vieron como que algo bajaba del cielo. Y dice la Biblia que les parecía como unas lenguas que eran de fuego. Esas lenguas de fuego se posaron sobre ellos y empezaron a hablar en distintas lenguas. Y es sorprendente porque no eran lenguas extrañas, no eran lenguas inventadas, no eran lenguas que no se podían entender. Y diréis, ¿y cómo sabe Miriam eso? Pues resulta que la misma Biblia nos dice que en esta fiesta había mucha gente de fuera. Cuando había una de las fiestas y la gente tenía que ir al templo, venían de muchísimos países. Esta era una de ellas. Venían de distintos países, se hablaban distintos idiomas y era un momento en el que toda la gente de cualquier lugar estaba allí, cada uno tenía su propio idioma. Y de repente empezaron a decir, pero ¿estos no son de Galilea? ¿Sabéis? La gente de Galilea no tenía mucha fama de, a lo mejor a nivel académico, tener muchas cosas, digámoslo de esta forma, y estaban hablando en distintos idiomas. ¿Cómo se dio cuenta esta gente? Porque decían, uy, pero es que están hablando en mi idioma. ¿Cómo puede ser que estén hablando en mi idioma? Pero es que otro decía, no, no, están hablando en el mío. Y cada uno de ellos estaba hablando en los distintos idiomas y se maravillaron, se sorprendieron completamente. Pero gente que estaba en contra de ellos dijeron, estos son estos que iban con el tal Jesús, pues a lo mejor es que están un poco bebidos. Y Pedro se levantó y dijo, no amigos, no estamos bebidos, todavía es muy pronto para empezar a beber. Os lo estoy parafraseando, pero creo que es muy interesante el contar la historia. Es muy pronto para empezar a beber. Lo que está sucediendo es que Jesús cumplió la promesa que nos hizo. Y entonces Pedro empieza a recitar de memoria. Qué importante es saber textos de memoria, y tengo que decir que no me acuerdo de muchos, y es algo que tengo que hacer porque son momentos en los que la palabra viene a tu vida que necesitas por distintas cuestiones, pero en ese momento era porque él tenía que recitar y tenía que recordar lo que Dios había dicho a través de su palabra. Y empieza a recitar algo que dijo el profeta Joel. Y entonces les explica que Dios ya había prometido que cuando viniera el Mesías después, vendría el Espíritu Santo y estaría con ellos. Sería la fuerza del Espíritu que Dios mandaba en el Antiguo Testamento en momentos muy concretos, en este momento sería totalmente para cada uno. Porque recordemos que antes el templo estaba hecho de tienda, luego estuvo hecho de piedra, pero en este momento el templo íbamos a ser nosotros. Entonces Pedro les explica eso y les dice, ¿recordáis que David murió? Bueno, David murió y se quedó muerto, pero Jesús murió y igual que murió, Dios le hizo resucitar. Entonces dice que Dios, igual que le entregó el Espíritu Santo a Jesús, Jesús nos lo ha entregado a nosotros. Y la gente se quedó tan maravillada, empezaron a ver cómo vivían, qué es lo que decían, qué es lo que hacían, que 3.000 personas
aceptaron a Jesús como su Mesías. Y me encanta porque realmente estaban hablando de quién era Jesús, qué hacía Jesús, y era el Hijo de Dios. Entonces explicaban todo lo que habían vivido con él. Y dice el versículo 42, que es en el texto que tenemos que basar el devocional. Dice, y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Y me encanta, ¿sabéis por qué? Porque a veces nos metemos en historias de poner adornos a las cosas, poner adornos a lo que es la vida cristiana, atarnos con situaciones, con activismo, con reglas, con leyes. Y ellos lo único que hacían era vivir como estaban viviendo anteriormente con Jesús. Y sí, Jesús ya no estaba físicamente, pero estaba el Espíritu Santo. Y entonces dice que vivían como una gran familia. Lo lógico de las familias es que se quieran y se cuiden, ¿verdad? Aunque a veces, pues no siempre pasa eso, pero sería la lógica. Y ellos lo que hacían era vivir juntos, amarse, cuidarse, bendecirse y hablar de Jesús. Seguir viviendo como vivían con Él, porque Él se había ido, pero estaba el Espíritu Santo. Y dice que hacían otra cosa, celebraban la cena del Señor. Y es que cada vez que te juntes con alguien y hables de Jesús, puedes celebrar que ahora vives de otra forma, que ahora vives a Jesús, que eres una nueva criatura y puedes compartir. Dice que lo hacían todos. No dice, no, solo algunos tomaban la cena. Todos, como una gran familia. Y me encanta porque ama a Dios grandemente, somos una comunidad de mujeres que hace hermandad, que hace cuidado, que hace bendición. Y somos una gran familia. Y termina diciendo, y oraban juntos. Y sabes qué? Que Jesús les enseñó una cosa, y cómo él se apartaba a hablar con el Padre. Tenía una relación personal con su papá y ellos hacían lo mismo, repetían lo que Jesús les había enseñado. Orar en todo momento. En todo momento podemos disfrutar que comemos y bebemos de Cristo, que ahora su palabra es la que nos nutre. En todo momento podemos celebrar que tenemos al Espíritu Santo y que ahora somos templo, que no necesitamos ir al templo como hacían ellos. Ya lo somos. Pero eso no quita que no cuidemos de nuestra comunidad, que no cuidemos de nuestra familia en Cristo y que oremos. Y que oremos como lo hacía Jesús, hablando en todo momento con el Padre. Y os lo dejo con el deseo que esto es una forma de vivir. Ya lo hablábamos en el podcast. Si no has oído el podcast, tienes que oírlo y mandarnos un mensajito que tengo un regalo para ti. Es un detalle, ¿eh? Pero... Que valga la propaganda. Sí, pero se trata de eso, de una forma de vivir. No es lo que... si rezo 3, 4 cosas, si hago esto, si leo más, si... No, no se trata de hacer, se trata de vivir. Y la oración es parte de esa forma de vida. Así que os invito a que recordéis lo que hizo Jesús en el pasado, en el presente. En el pasado me refiero a la Biblia, lo que cuenta. En el presente, en tu vida, que lo celebres y que ores. No solo para pedir, sino para dar gracias y para bendecir al Señor y a tu familia. Tu familia, nosotras, ¿eh? Y bueno, toda la familia, el cuerpo de Cristo.
Wow, mejor dicho. Óyeme, esa parte tampoco me la habías contado. La voy a estar anotando, anotando todo. Tomen notas, mujeres en el mundo. Estamos compartiendo cositas interesantes. Lo que el Señor les ayude a comprender o a entender mejor con este compartir de Miriam. Estuvo muy, muy claro. Me gustó un par de cositas que dijiste, que el evangelio es muy práctico, es muy sencillo. Y esta porción en específico fue una de mis favoritas también porque invita a la comunión, ¿no? Desafortunadamente, este virus nos está obligando a separarnos de alguna manera, pero no por eso podemos hacer lo que estamos haciendo con Amadeus grandemente, como lo pones tú aquí. Podemos seguir en comunión, podemos seguir conociendo, podemos seguir orando, juntándonos, conociendo de las enseñanzas de los apóstoles. No nos desviemos, no salgamos, Es tan simple, todo lo que necesitas saber está en este libro maravilloso. Y este mismo libro te va a dar discernimiento. Lo lindo de tener una comunidad que te apoya y te soporta es que si tienes dudas, si tienes desánimo, si tienes alguna necesidad, tu comunidad está allí para apoyarte. Entonces es importante que si no tienes una comunidad, encuentres, que le pidas al Espíritu Santo que te guíe a eso, porque a veces estar solito por ahí como, ay, es que me gusta estar sola, cuzumbita sola. Bueno, eso también es a veces un tanto peligroso, ¿no? A mí me gusta estar sola muchas veces y a veces apago el teléfono y digo, no, pero la comunión es importante para crecer, para compartir el pan. Muchas veces no es ni siquiera un pan físico, ¿no? Es este pan de vida, ¿no? Compartir este pan de vida con los demás. Entonces nuestra invitación es esa, que vengas, que compartas. Bueno, si podemos compartir un pan físico, ¿por qué no una arepa, una cosa así rica en medio de una conversación chévere? Bueno, pero si no puedes tener una conexión física, comparte el pan de vida, que ese es el que te va a llenar realmente para todo lo que necesitas. Wow, me encantó, súper, súper lindo. Vamos entonces, si alguno tiene alguna pregunta en el chat, no sé, Elenita, ¿cómo estamos con eso? Vamos bien. Aquí está Verónica, nos pregunta, más que pedir, agradecer. Dios sabe lo que necesitamos, nos dice Verónica Ramírez. Aquí está también nuestra amiga Ángela. También está Luz Marina. Buenos días, amada comunidad de GES. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. También está en Colombia, Maribel, Eva nos dice también. Maribel desde México, Eva. Gracias, Miriam, por compartir con nosotras. También nos dice Dina. Buenos días, amadas. Dios les bendiga. Ya tenemos 63 comentarios y bueno, sigan comentando, sigan compartiendo. Sigan comentando. Si tienen preguntas, las pueden poner en la sección de comentarios y nosotras, como les dije al principio, entre nosotras aquí, algo sacamos entre todas, alguna respuesta viene. Y si no le decimos, espera la próxima sesión. Vale, el día martes fue un día súper lindo, súper lindo. Acércate a Dios con confianza y nuestra bella Helen nos va a compartir sobre este tema. Hebreos 4, 15 al 19, Helen. Sí, buenos días a todas, hermanas. Dios las bendiga grandemente. Y este versículo parece sencillo, pero el Señor nos habla, ¿no? Y nos confronta, ¿no? Por lo menos a mí me confrontó por medio de este versículo. Y a ver, el versículo del día martes es el 4, lo pueden poner en pantalla, creo que está el de Hechos. Ahí está. Y se dedicaban continuamente a hacer, ahora sí. Hechos 4:16, lo busco acá. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Y entonces yo pensaba cuán privilegiadas verdaderamente somos de poder acercarnos al Rey de Reyes sin tener que pedir cita, cualquier momento del día, 24/7, nos podemos acercar con él y además
con confianza, ¿no? ¿Cuántas personas intentan acercarse a Dios, ¿no? Y sienten como que hay una barrera, no saben si sus oraciones están siendo escuchadas, qué está pasando. Y es que efectivamente la Biblia nos dice que sí, que hay algo que nos separa de Dios, y eso que nos separa de Dios es el pecado, ¿no? Pero para eso Él envió con tanto amor a su Hijo Jesús, para abrir camino donde no había camino, para darnos este privilegio de comunicarnos, ¿vale? Ya con el título de hijas, porque somos hechas hijas de Dios a través de Jesús, reconciliadas con el Padre, ¿no? Rescatadas, compradas por la preciosa sangre de Jesús. Y eso es hermoso, ¿no? El privilegio que tenemos. Pero viendo nuestras vidas, si las examinamos, verdaderamente estamos sacando provecho de ese privilegio que tenemos, ¿vale? Estamos buscando intencionadamente ese tiempo de comunión con el Padre, o simplemente lo buscamos en el momento del apuro, en el momento de la tentación, en el momento, sí, cuando ya estamos en aquel problema, ¿sí? O antes de leer la Biblia, así como una costumbre. Entonces yo me preguntaba eso de ¿cuándo reservo ese tiempo? Así como reservo para mi lectura bíblica, ¿cuándo reservo ese tiempo de oración con el Señor? No solamente para pedirle, sino también para escucharle, Señor, y para recibir su misericordia y su gracia, ¿no? Amén. Entonces, continuando con el versículo, nos dice, acerquémonos pues confiadamente. Y yo pensaba, claro, es que confiadamente porque cuando el Señor nos escucha, verdaderamente nos escucha con gracia, porque, espérate un momentico que el perrito se montó, no sé si lo escucharon al perrito, me está distrayendo aquí, y no le gusta al niño que lo tenga. Ya está. Entonces, el perrito, mi hijo está aquí enfermo y lo tengo al lado mío, y el perrito se hizo encima del niño y no le gusta. ¿Y qué es, hijo, por favor? Deme un segundo, por favor. Eso es lo lindo de Ama a Dios Grandemente y de todas nuestras líderes y compañeras de ministerio, ¿no? Nosotras, de las situaciones en el mundo, en el lugar donde estemos, estamos compartiendo lo que podemos. O sea que no hay excusa, Helen. Helen es un ejemplo total y completo de lo que hacemos nosotros, ¿no? No hay excusa para no compartir el evangelio, no hay excusa para no hablar de Jesús, no hay excusa para... Estás en silencio. El micrófono de Helen está en silencio, no se ha dado cuenta. Gracias, que ya está. Problem solved, o eso creo. Y entonces les decía que bueno, que qué bendición porque nos acercamos confiadamente por la obra de Jesús, ¿sí? Entonces a veces hay la tentación de mirarnos a nosotras, ¿no? Cuando nos acercamos. Y entonces hay un problema, ¿no? Pero es cuando el Señor nos mira, cuando el Señor nos escucha, ve a su Hijo. Y qué gran bendición es esta, ¿no? Y qué gran bendición es esta porque es la gracia sobre nosotros, ¿no? Y con todo el amor. Y nos ve como hijas, ¿no? Entonces, no, es Él mismo, por medio de su Espíritu Santo, nos está diciendo, acércate con confianza y no te vayas a esconder con vergüenza. No, porque Él quiere una relación íntima con nosotros. Él mismo, como siempre, se está acercando Él a nosotros y nos dice, ven, acércate, búscame, ¿vale? Porque quiero derramar gracia en tu vida, ¿sí? Pero no esperes a lo último. Dios no quiere que esperemos a lo último. Y Dios no quiere que le demos el lugar al final de la noche y del día, ¿no? Él quiere que lo hagamos con tiempo, ¿vale? Entonces, estamos viviendo una vida de autosuficiencia o de dependencia a Dios. Porque si leemos, Él nos dice que
nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Estamos ante el Rey de Reyes. ¿Quién mejor que nos puede ayudar que es Dios, que es Rey, que es soberano? ¿Quién está al control de toda la situación, de todo lo que tú vives? ¿Quién permite todo lo que tú vives en tu vida con un propósito santo? Es Él. Y Él quiere darte sus ojos y Él quiere que tus pies caminen al lado de Él y que quiere usar tus manos y todo tu ser, ¿sí? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Nuestras oraciones están siendo cambiadas o siguen siendo oraciones para mí, en lo que yo creo que necesito? ¿Están siendo cambiadas y están siendo, Señor, tu voluntad o están siendo mi voluntad? ¿Vale? Entonces yo he sido confrontado esta semana con este versículo tan maravilloso y viéndome en la necesidad de necesito del Señor, necesito de ti, necesito de ese tiempo intencional, así como tengo para mi lectura bíblica, para escucharte. Lo necesito ese alimento tuyo. ¿Vale? Bueno, gracias, hermanas. Vale, me encantó, me encantó. Dice Carmen, linda Helen, gracias por compartir. Dice, dice Dirpi, nuestro socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Que gracias que te entendemos, estamos en vivo, dice Julie. Te entendemos, no pasa nada. Y bueno, somos mujeres del común y corriente, como se han dado cuenta. Como siempre lo digo, hay unas que saben más que otras y chévere porque nos enseñan, pero todas tenemos vidas ocupadas, todas tenemos hijos o no hijos o trabajos, bueno, en fin. ¿Alguna tiene un comentario extra, no sé, en este día? O no sé si en la sección de comentarios tiene alguna pregunta, pero este día estuvo muy bueno. ¿Alguien que me quiera apoyar con algún comentario? Hola. El día martes? Vero, vale. ¿Cómo están, chicas? Gracias, Helen. Qué lindo verte ahí como mamá también y atendiendo estas cosas que nos hacen singulares para el Señor, porque Él nos conoce. Pensaba en ese momento, como decía Helen, en ese acercamiento que el pueblo de Dios tenía que hacer cada año a través del sumo sacerdote. Pero el Evangelio, la obra de Cristo, esa obra que hay en la cruz, Él nos está diciendo, ahora pueden entrar confiadamente al trono de la gracia. Y eso es lo que a nosotros nos da esa libertad. Y teniendo esa libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese socorro que necesitamos, aún en estas cositas diarias como el cuidado de la casa, de los niños, pensaba cuántas pocas veces vamos y recurrimos a Él. Somos de ir a todo, buscar nuestra mejor amiga, el desahogo en las redes, el publicar. ¿Y cuántas veces vamos como una última opción a ese socorro que está ahí esperando, ¿no? Y en este estudio que iniciamos al comenzar nuestro año, el Señor nos está desafiando, vengan a mí. Es la cruz de Cristo que es esa gracia hermosa que nos regaló y nos está diciendo ahora tienen la libertad de ir al Padre. Y Él las ve a través mío. Cuando decimos confiadamente es porque ya no somos esas mujeres que venimos cargando nuestro pecado. Él nos santificó, Él nos redimió, y es esa gracia perfecta que Él nos está diciendo, vengan confiadamente. Qué lindo, ¿no? Porque cada una tiene una historia, tiene una lucha diaria, y cuando creemos que Él ya pagó ese precio, ahí podemos ir confiadamente a su gracia. Y eso a mí me encantó del día martes. Cuando vamos en oración, tenemos que ir con ese corazón para desnudar nuestra alma y decir, Señor, vos nos conocés tal cual somos, pero tú a sí mismo nos aceptas. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Ay, y si pudiera agregar algo que también, así cortiquito. Pues es que el versículo anterior también nos habla de Jesús, que no tenemos a un Dios lejano, no tenemos a un Dios, el Dios que está en el trono, sino que tenemos a un Dios muy cercano, un Dios que fue 100% Dios, 100% hombre, que vivió en este mundo y pasó por todo lo que nosotros pasamos. Él conoce nuestras dificultades, nuestras penas. Él pasó frío, él pasó calor, él pasó hambre, él pasó enfermedad, él lloró, tentación también, pero no pecó.
Entonces eso es también algo maravilloso, maravilloso, porque sí, Él te Amén. entiende Gracias. y él, como dice en el versículo, se compadece, Él sufre contigo, él lo está viviendo contigo y eso es algo maravilloso. Gloria a Dios. Wow. Adiós. Bueno, yo tengo acá un apunte, espero que sea de tirar micrófono, Miriam. Vamos a ver, tú me dices si es de tirar micrófono o no. Del día martes yo escribí esto. Dice, Jesús es el amigo al que podemos contarle absolutamente todo. Muchos de nosotros tenemos la súper mejor amiga de toda la vida y sin embargo hay cositas que yo dejo de contarle a mi súper mejor amiga no por temor, como por vergüenza, porque yo ya le conté eso y otra vez lo mismo va a decir esta, pero otra vez con esto. Pero me llegaba como esta revelación de que Jesús nos ve sin juzgar, nos recibe sin cita previa, nos consuela sin preguntarnos, nos comprende porque Jesús quiere decir empatía, Él nos entiende, se compadece, conoce nuestro corazón humano tal y conoce las tácticas del enemigo para alejarnos de Él. Entonces, el único ser al que podemos llegar totalmente, y hablábamos de esto cuando estudiábamos Génesis, totalmente desnudas, es Él porque Él nos creó, Él conoce absolutamente todo. Tú puedes llegar ante Él y decirle todo esto. En este pasaje se nos entrega al mejor amigo que cualquier ser humano puede tener. No solo Él se compadece, pero que además es el único que sí puede hacer algo por tu situación. Nos ayuda cuando más lo necesitamos. I don't know, Miriam. ¿Lo tiro o no? Puedes, haz así. Micrófono. Me encanta todo lo que habéis compartido y han surgido preguntas. Dice Aura María, ¿cómo es posible acercarse a Dios confiadamente si has pecado? Y habéis respondido realmente a todo entre las tres, habéis dado la respuesta, pero por si aún hubiera alguna duda, realmente no tienes que hacer nada. Él ya lo hizo en la cruz. Él es el que se ha acercado y te mira, como ha dicho Helen, como ha dicho Gisette, como ha dicho Verónica, te mira con unos ojos de amor que claro que tienes que confiarle, tienes que confesar, porque además eso te va a restaurar tu vida de una forma trascendental. Pero recuerda que Él es el que ha dado el primer paso. Y entonces puedes acercarte libremente, que no va a haber juicio, porque el juicio lo ha vivido Él en su carne. No va a ser para ti. Habrá Ahora yeah. otro tema, pero para ti cada vez que te acerques te puedes acercar confiadamente porque ya está todo pagado. Yo quería complementar cuando estabas hablando en cuanto a qué tengo que hacer, pues realmente tenés que decirle, pues yo estoy lista, Jesús, yo ya estoy aquí. Él ya sabe, yo siempre hemos hablado de esto muchas veces contigo, Miriam, él ya sabe lo que estás pensando, lo que vas a pensar y lo que quizás pensaste. Entonces, pero a él le gusta que tú vengas ante él y le digas, necesito de ti. That's it. Yo sé quién eres tú eres Jesús, tú eres Dios. Ese es el paso, reconocer quién es Él. Y de ahí empieza el proceso y dejar que el Espíritu Santo y recibirlo a Él y bueno, pero yo siento que sí hay como un próximo paso. Él ya lo hizo, reconócelo, that's it. Y Él te va a perdonar, pero tú tienes que arrepentirte, venir con un corazón arrepentido, ¿no? Eso sería como mi añadidura a lo que estabas comentando. Súper chévere. Por eso ir a la cruz, ¿no? Es ahí cuando dejamos todo en la cruz, porque el evangelio es eso. El enemigo y el mundo entero está tratando de decir es con tus fuerzas, es tu poder, tu energía. No, Jesús dice en la cruz. Y esa sangre preciosa que Él derramó nos limpia de todo pecado. Cuando ya tenemos a Cristo en nuestra vida, no vamos a dejar de pecar porque somos humanos y el pecado siempre está ahí. Pero el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y ese texto es para allá los cristianos. Entonces tenemos que venir a Él de todas formas, aun cuando estemos hechos pedazos, porque Él es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Yo leí hace poco una frase en Facebook de una hermana que escribió un artículo y me encantó. Algunas cosas son para las redes, dice ella, otras para el chat familiar.
otras para conversar en un vivo como este que tenemos ahora, algunas para el terapeuta, pero algunas son para hablar con Jesús y nada más. Y son esas cosas en las que tenemos que ir a Él, que es ese sumo sacerdote, como decía Jerez, ¿no? El que puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Wow. Y complementando a Vero, yo digo, venga, estabas diciendo algo de que así estemos destrozadas, llevadas, ahí es el mejor momento, cuando tenemos esa sobrecarga y ese estrés y esa tristeza profunda y ese sentirnos tan pecadoras terrible, porque todas nos hemos sentido en algún momento así como que esto ya no hay para dónde. Ese es el momento de decir su nombre. Y no, Jesús, necesito de ti. Yo siento que para mí funciona. Yo te necesito. I need you. Por favor, ya. Haz algo porque yo no puedo hacer nada. Que debería ser una conciencia, como decía al principio, miren, que debería ser una constante de que no lleguemos, o Helen, que no lleguemos hasta el final cuando ya estamos. Pero bueno, y no importa si es que ya hemos acabado, porque en el proceso aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, no nos alarguemos porque el martes está buenísimo, pero seguimos con el miércoles y creo que tenemos una experta para el día miércoles. Arrancamos con la francesa. Está silenciada, Elenita. Justamente se cortó el internet, no puedo ser. No. Vamos a ver aquí, dice, honra a Dios y su sabiduría. La cita de hoy está en Jeremías 10:6. No hay nadie como tú, oh Señor. Y yo creo que me gustan mucho estos devocionales, aún temáticos, porque tienen un hilo consecuencial que nos va subiendo de escala a escala a revisarnos, a hacernos un autoexamen. Y parte de este autoexamen que quiero que realices a través de estas 6 semanas y este nuevo comienzo de año es cómo está tu relación con Dios. Este año casi en todas las casas hay un termómetro. Casi en todas las casas hay un termómetro. Y donde no hay un termómetro, tenemos la manito de mamá que se coloca aquí, ¿verdad? Para ver si tenemos fiebre. Pues la oración para el cristiano es el termómetro de su vida espiritual. Muchos han dicho que la oración es el aire, la atmósfera en que respiramos. Y si es la atmósfera en que respira el verdadero cristiano, que ahora es nueva criatura, los pulmones para poder dar oxígeno usan esa fuerza, ¿verdad? Que nos da esa atmósfera y lo presionas para respirar. O sea, automáticamente ninguno de nosotros se levantó o pensó en respirar esta mañana, ni en respirar ni en nada. Lo hacemos automáticamente. La oración es lo mismo. No necesitamos tener un planeamiento del año, organización, agenda. Es algo que surge de la vida de un nuevo ser regenerado por el sacrificio de Cristo. Y es un privilegio. En diciembre estuvimos abriendo varios regalos. El gozo, la paz. Y hoy, para mí, Jesús me dijo, abre un nuevo regalo, la oración. Él ha estado disponible para ti desde el principio, pero tú no te has aprovechado de esto como muchos de mis otros hijos que simplemente han vivido una vida de fracaso y de derrota espiritual porque no se han acercado a quien es el dador de la vida. En este versículo de Jeremías se nos dice una frase, dice que Dios es grande. Tenía la cita aquí Biblia y dice, Dios es grande. Y cuando yo buscaba grande nos denota que es infinito, que no se puede comparar, que es excelso. Y podemos buscar y buscar más de sus atributos y encontrarlos y disfrutar en ellos. Pero cada uno de los atributos de Dios para cada uno de nosotros es un alivio y es confianza. Es esa ala donde nos esconde como los pollitos en medio de las dificultades y aún de las circunstancias. Tú y yo somos peregrinas y extranjeras en este pasaje de la vida. Y Él lo que nos está diciendo es, válete de la oración. En el día 1 vimos cómo nos dijo nuestra hermana Miriam que la iglesia primitiva se valía de la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza, de todo lo que Jesús había dejado a sus apóstoles, solo de ella una correcta enseñanza, de una comunión y del partimiento del pan, no solamente de la cena del Señor, como lo hacemos una vez en sus diferentes iglesias, sino de ver la necesidad mutua.
Y cuando yo veo la necesidad y yo llamo a Miriam o Gis o me llaman, siento que estoy en coinonía, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. No necesariamente es nuestra iglesia local es importante, pero también todos en el mundo, el cuerpo de Cristo se llama uno tras otro. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y nos dice que nos valgamos de otros regalos, de la oración como la iglesia primitiva. Y esa oración, ahí radica nuestra relación íntima con nuestro amado. Como lo dice, ¿verdad? Cantar de los cantares. Él es mi amado. ¿Con quién quieres estar tú? Revisa cuáles son tus convicciones. Debo revisar en mi vida. Me gusta más hablar hacia mí. ¿Cómo está el por qué me acerco a Dios? Ahorita dijimos buscarlo a Él, pero también a muchos decimos que yo busco de Dios. A mí no me gustaría que alguien viniera y me diga yo busco de Elena, porque está buscando cosas de mí. Yo quiero que me busquen por quien yo soy. Y eso es lo que este versículo de aquí nos dice. El temor a Jehová viene acompañado de honra y de sabiduría. ¿Pero cómo? El pueblo de Israel tenía muchos dioses domésticos. Y Jeremías una y otra vez le viene a decir junto con todos los profetas, atención, recuerden lo que ya el Señor nos dijo en Deuteronomio desde el principio, si me abandonas, te vas a ir a recibir las consecuencias de la fatal elección tomada. ¿Qué necesitas hacer? Ven a Él. Una sola oración del pueblo de Israel hubiera bastado, pero no logró. Ninguno quiso. Todos decidieron irse. Mira, es más fácil ir a soluciones prácticas, ¿verdad? De mi vida, vivir como un ateo en mi vida diaria para no practicar la oración. Puedo recurrir a muchas otras cosas que parecen fáciles, pero que no son efectivas, porque tú necesitas y yo necesito depender de Dios. El día martes vimos, como ahorita nos dijeron, acércate con confianza. Y si ves el libro de Hebreos antes, nos dice 2 versículos más, y este capítulo 4, este escritor nos vuelve y nos dice, válete de 3 ejemplos, del ejemplo de Israel, de la palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y válete de la oración, acercándote con confianza al trono de la gracia para recibir 2 galardones, la misericordia, lo que que Dios pasa todas esas situaciones que nos escribieron aquí en las preguntas, todos esos pecados, toda esa miseria de nuestra vida, y Él la vive, Él la sufre, y Él vino a experimentarla y Él nos ama. Pero también Hebreos nos dice que Él es poderoso. Aunque Jesús vino como hombre y otras cosas, Él no tuvo hijo, Él no tuvo lo otro, Él nos dice, Él es poderoso. Y hoy nos está recordando lo mismo. No vayas a los ídolos. ¿En qué estás depositando tu confianza? Porque cuando yo no oro es porque mi confianza está en mí misma, en mi autosuficiencia, puede estar depositada en el dinero, puede estar depositada en la enfermedad, en la vacuna, puede estar depositada en muchas otras cosas. Pero pregúntate, escudriña tu corazón a la base de las escrituras, de la enseñanza de los apóstoles y pregúntate, ¿por qué no oro? ¿Por qué no tengo una vida devocional consciente? Y y muchas van a decir, no, yo sí oro, hasta me levanto a las 3 de la mañana o ayuno. Bueno, ¿cómo practicas esa oración en tu vida diaria? Porque anoche me decía el Señor, después que te levantes de tus rodillas, ¿cómo estás viviendo esa oración? Si es consecuente a lo que yo le dije. Porque yo puedo hablar con mi mamá o mi papá y decirle cosas. No, sí, mami, esto, ahorita dijimos, vamos a cambiar, yo voy a hacer esto, lo otro. Pero bueno, hija, sí, listo. Pero comienza a hacerlo. Esta es una oportunidad que el Señor te está dando este 2022 en enero, justo con la oración, porque Él quiere regalarte todos estos días en comunión y en su compañía. Separada de Él, nada puedes hacer. Y Primera de Juan, para responder la pregunta de nuestra hermana, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también nos dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, nos dice que tenemos un abogado. Ese abogado podemos venir continuamente porque ese sacrificio tuvo un precio, a Jesús. Y nuestras oraciones es que estamos en la verdad, sí son escuchadas por un Dios todopoderoso, suficiente, grande y vivo, que desea acercarte. Acerquémonos, pero también demos honra a Dios y pidamos esa sabiduría infinita que Él tiene para resolver todas nuestras dificultades. Y cuando estés feliz,
también ven a ella porque está disponible para ti, para darte gozo y amor, bendiciones, pero sobre todo para darte a conocer al ser más hermoso que existe, nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Como dijo Vero, siempre aprendemos cosas maravillosas cuando hablan la neta. ¡Ay, te quiero, mi francesa favorita! ¡Wow! ¡Qué lindo todo esto! ¿Alguna tiene algo más sobre honra a Dios y a su sabiduría? Me encantó el título y me encantó la parte que resalta el versículo de hoy que decía, no hay nadie como tú. Yo pienso que hay una canción incluso, ¿verdad? No hay nadie, yo no canto, miren, tú sabes que aquí en la cantada te toca a ti o a Ángela, y Ángela hoy no quiso cantar. Ese conocimiento y ese entendimiento de que Él es todo, no sé, toma su tiempo para algunos, para otros es simplemente así, se hizo, se abrieron los ojos y pasó. Pero alguna de ustedes, vamos a quemar ropa. Gretel, ¿tienes algo para aportar del miércoles o estamos all good? La cogí desprevenida, ya sé, no worries. Aquí pasa así, en los lives pasa así. Mientras tanto, vamos a contestar una pregunta que hizo una chica. ¿Ya estás? Sí. Lo que pasa es que vale. Tenía que cambiar de pantalla aquí porque tenía ya listo el día jueves, que es el día que me toca. Yo creo que la importancia de la honra es eso, ¿verdad? Darle la prioridad a Dios, o sea, reconocer realmente quién es Él. A veces lo cotidianizamos de tal manera que, sí, ahí está Dios, ¿verdad? Pero olvidamos la esencia de quién Él es verdaderamente. O sea, nos sentimos pues dichosas, honradas, o sea, el que nosotros seamos hijas de Él, el que Él nos haya redimido, eso nos trae honra a nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a tener en mente y presente que nosotros le debemos toda la honra? Me hacía recordar mientras hacía este devocional en cómo hemos leído de que quienes escribieron la Biblia, yo recuerdo haberlo leído en algún momento, o sea, cambiar la pluma o la tinta, o sea, cuando escribían el nombre de Yahvé, era así como santo, ¿verdad? Yo comentaba este devocional con mi hermana porque déjenme compartirles como testimonio que nos propusimos, mi hermana vive en Estados Unidos, yo en Guatemala, pero un propósito de este año fue levantarnos de madrugada y compartir juntas este devocional. Entonces yo le decía a ella eso, ¿verdad? Es este punto de la santidad, de cómo era también para el sacerdote, ¿verdad? En ese tiempo era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Y entonces, cómo nosotros ahora tenemos ese privilegio a través de la oración, así, sin protocolos, y entonces no sé si hemos minimizado esa honra que le debemos porque lo vemos tan fácil y tan accesible, a recordar cómo en ese tiempo ellos lo hacían, ¿verdad? No, era una cita, bueno, y ni siquiera haciendo cita podían entrar, solo llegar hasta el sacerdote, que era el intermediario. Entonces, hay aspectos que gracias a esa misericordia, gracias a esa redención que vino a ser Jesucristo, pues ya no son válidos para nosotros. Pero no sé si por tenerlo tan fácil, a nosotros se nos ha olvidado un tanto el verdadero valor que eso tiene, ¿verdad? O sea, presentarnos delante del Rey y honrar su nombre. Y yo al final colocaba algo que dice la invitación hecha por el profeta Jeremías, como lo hizo con el pueblo de Israel en ese tiempo, es la misma para nosotras hoy. Eso no cambia. Es reconocer al Dios verdadero y enfatizar que no hay otro. Definitivamente no hay otro. Y por lo mismo, Él es único, digno de toda la alabanza, exaltación y adoración. Esa palabra digno es lo merece,
sea, los que no merecemos nada y tanto de parte de Él somos nosotros. En cambio, esa dignidad de merecerlo todo es para Él, ¿verdad? Entonces, que no olvidemos que vivamos eternamente agradecidos, lo fácil que tenemos ahora presentarnos delante de Él, y la oración es ese vínculo. Para mí orar es eso. Y también otra cosa que resaltábamos entre las dos es que cuando hablamos de la palabra orar, no sé ustedes, pero orar es la única manera que se refiere a nuestra comunión y relación con Dios. No utilizamos esa palabra para otra actividad como otras cosas, ¿verdad? Sino que al hablar de él o mencionar la palabra orar, ya lo estamos relacionando a hablar con Dios, comunión con Dios. Entonces, la honra que sea para Dios, siempre agradeciendo que tenemos esa facilidad de llegar a su presencia, de comunicarnos con Él, pero que parte de nuestra manera de vivir sea hacerlo para Él, porque Él lo merece y porque somos hijas de Él y porque le representamos, ¿verdad? Para no ponerlo en mal. Wow, Así, súper, súper. a palabras Claro que sí. sencillas. Me dejas palabras sencillas, pero llenas de muchísima sabiduría. Súper, gracias. Y de paso contestó una de las preguntas que habían en el chat, que decía la pregunta, ¿dónde está la pregunta? Decía algo como, oh my goodness, la perdí. ¿Cómo hago para distinguir entre, cómo puedo respetarle como padre y a la vez llamarle amigo? Me cuesta entender esto, decía una de las mujeres que está conectada. Creo que has contestado eso, ¿no? Darle el lugar a Dios que tiene, pero también saber que tenemos acceso. Y de eso, esa palabra que dijiste, no tomarlo como, como decimos en inglés, for granted, es que como él es amigo mío, chévere, entonces yo hago lo que quiera, porque una vez con los amigos hace lo que quiere, entonces no, es darle el lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Creo que Vero estaba diciendo algo también acerca de esta pregunta. Hola, sí, a veces nos cuesta entender la Trinidad, ¿no? Como dijo hoy Helen, Dios es 100% Dios y 100% hombre a través de su Hijo Jesús. Cuando Jesús dijo, vosotros sois mis amigos cuando hacen lo que yo os mando, en Juan 15, Él nos estaba diciendo en el primer versículo, yo y el Padre uno somos. Entonces esto que tú dices, no es la relación de amigo que el mundo entiende, sino aquel que realmente se complace en vivir como Él quiere, ¿no? Y Juan 15 nos habla de permanecer. Yo no puedo decir, Jesús es mi Padre, cuando yo estoy haciendo las obras de las tinieblas. No puedo decir, Jesús es mi amigo, cuando vivo a mi antojo y dejo de lado su palabra. Entonces es una cuestión de, como dice en Juan 15, permanecer en mí. Pero esa visión de amigo es esa también cuando él caminaba y se acercaba a sus discípulos, cuando miró a ese Pedro angustiado por haberle negado, esa mirada de que estoy ahí, aunque tú falles, yo permanezco fiel. Y una de las hermanas acá en el chat decía, él es inmutable, no cambia, él permanece fiel, y eso son cosas que tenemos que aprender de sus atributos. Y la Trinidad nos hace ver eso, Dios es 100% Dios, y Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces comprender esa divinidad nos hace ver que no es a nuestra manera, sino es de la manera de Dios. Amén. Me gustó esa parte que dijiste. Es importante conocer los atributos de Dios. Y yo quiero invitar a todas las chicas que están conectadas en nuestra comunidad a que hagan eso. Tómense un tiempito para buscar los atributos de Dios. Porque a veces dudamos en que será que Dios es esto, será que es aquello. Busquemos en nuestras Biblias cuáles son los atributos de Dios y se darán cuenta que Dios no es ni solamente esto que nos venden allí, ni solamente es aquello que nos contó la profesora de la escuelita dominical o el predicador de la semana. Busquemos en la palabra los atributos de Dios y nos damos cuenta que es muchísimo más de que lo que nos imaginamos o de lo que vemos o de lo que nos contamos. O sea, me gustó esa parte. Vamos a dejarlo de tarea y en el podcast lo vamos a tomar. Muy bien, lo apunto. Chévere, chévere. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o qué onda. Lo apunto para el podcast. Sí, quería compartiros. Quería compartiros sobre eso que estabais diciendo y que Vero ha leído, que una hermana ha puesto, Dios es inmutable. ¿Qué? ¿Me oís?
¿Sí? Sí, Miriam, sí te escuchamos. Sí, sí. Pues creo que es muy importante lo que estáis diciendo de conocer los atributos de Dios, pero también conocer quién es Dios como Padre, quién es Jesús como amigo, porque a veces tenemos una visión de lo que conocemos nosotras que es un padre, de lo que conocemos nosotras que es un amigo o una amiga, y muchas veces por las situaciones de las vivencias personales tenemos distorsionada esa figura, pues por ejemplo, porque yo tenía una buena amiga que esa amiga hizo algo que me hizo daño, o digamos que me vendió a otra, y entonces me vendió por café. No, nunca. Claro, es chistoso, pero esa visión distorsionada creemos que es lo que Dios es. Entonces, es muy importante ir a la palabra y buscar quién es Dios como Dios, quién es Dios como Padre, Yes. y para entender que lo que fue mi amiga no es Jesús, que lo que fue mi padre o mi madre no es Dios, que todos hacemos lo que podemos, pero Él es inmutable. Me ha encantado ese apunte. Él es inmutable, Él no cambia y Él es fiel. Puedo apuntar algo a esto, y es que hace unos años atrás yo hice un poquito de este estudio porque yo oraba de una manera que quería torcerle el brazo a Dios, obligando a Dios a que hiciera mi voluntad, y este devocional que estamos viendo en el día jueves me recuerda a eso. Hay un ejemplo en la Biblia de uno de los apóstoles que se llama el apóstol amado, Juan, ¿verdad? Él se acostaba al regazo de Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero vemos a Juan en Apocalipsis que en los primeros versículos aparece Jesús y él no se le tira, uy, mi amigo, en francés, mon pote. Él lo reverencia como Dios, él lo reverencia como Dios. Él sabe que es su amigo, que es su hermano. Porque eso también quiero decirlo, no nos quitemos el privilegio de ser hermanos de Jesús. Ese es un privilegio. Y como hermanas podemos venir, pero como rey también. Y miramos la vida de Esther también. Vimos muchos personajes en la Biblia que no podían tener acceso al trono del rey, pero nuestro rey nos llama, nos convida a las bodas, nos invita a estar con él continuamente. La oración no debe ser un peso, una obligación, es una necesidad, pero no de Dios, mía. Es una oportunidad para poder estar en el cielo por segundos mientras estoy en mi camino de peregrinaje. Son esas chispitas del cielo que te caen cuando estás cansada y agobiada, y de pronto las cosas hasta están bien en tu casa, y dices, mira, yo voy a ir al cielo un momentico, yo voy a hablar con mi padre para ver qué necesito, qué es lo que necesito, porque estamos de peregrinas y muchas veces, mira, el pueblo de Israel estaba pasando, ya iba al exilio por las consecuencias de su pecado, pero ¿qué le decía el Señor? Acércate. Aún aquellas que dicen, no puedo venir al trono de la gracia porque siento una culpa, siento que mi pasado me persigue, siento que lo que pensé, y acabé de hacer el devocional y, entre comillas, voy a decir una frase de Colombia, me las embarré, partí. Dios está disponible para ti en toda circunstancia, aun cuando fallamos, porque Él es quien va a hacer la obra en nosotros. La oración no es una obligación. No te estamos aquí haciendo como que tienes que orar. Miren, todas las religiones tienen maneras de comunicarse con sus dioses. Unos se cortaban, otros mataban a sus hijos para invocarlos, como Moloch, sí, en Balaam. Otros hacían orgías, otros hacían muchas otras cosas. En la actualidad, vemos que muchas personas tienen idolatría también y tienen que hacer ciertas cosas en religiones grandes como el Islam. Tú puedes dar una autorización a una persona para ir una vez a la Meca y excesivamente, pero aquí el Señor nos dice, yo soy el intermediario y puedes venir cada segundo al tímpano más profundo de Dios. Eso es la oración. Eres escuchada en el tímpano más profundo de Dios, en el lugar más íntimo puedes estar. Todos sus hijos, todo el tiempo, continuamente, como dijo Helen, 24/7. Este estudio devocional lo puedes terminar
La propaganda, la propaganda. Pero voy a mostrar el mío porque estoy muy, muy contenta por el mío, ¿verdad? Lo esperé con muchas ansias, pero ¿saben qué? Para mí este devocional es un legado para mi hija, porque yo espero que cuando me vaya con el Señor, ella pueda leer las oraciones que su mamá hizo y decir, uy, mi mamá también falló aquí, uy, mi mamá, pero le reconocí al Señor. Y yo voy a compartir una que compartí con mi hermana, con una hermana que tengo muy linda, y oré y les mostré esta oración. Jesús, gracias por tu regalo de orar. Quiero que seas mi respirar, probando desde aquí el cielo, mi hogar, porque ese es mi hogar. Yo puse una etiqueta aquí que decía, vuelve a tu hogar. Cuando no tengas, puedes orar. Ni siquiera necesitas tomar un autobús. Cierra los ojos y ya estás en tu casa. No quiero esperar para verte en la eternidad, como la canción que nos dice cara a cara, ¿verdad? De Marcos Vidal. Cuando desde ya yo puedo dedicar mis 20,000 palabras al día que tengo para ti. Padre, gracias porque tu trono está abierto continuamente para perdonarme mi mudez, porque muchas veces estoy muda ante Dios, no sé qué decir. Santifica mis labios para que rompa el cielo mismo al verte sonreír. Gracias, la oveja negra de la familia. Y yo le dije a mi hermana, porque era la oveja negra, y sí, soy lavada por Cristo, sigo siendo a veces oveja negra, pero la oveja negra da buena lana y es bien fina esa lana. Eso. Esa explicación me gustó. Y quiero animarlas a eso. Amén. Para que vengamos al viernes a dar gracias a nuestro Dios. La oración debe ser con deleite, con gozo, con un disfrute, como si te dijeran, mejor dicho, que es tu cumpleaños y vas a recibir muchos regalos, así. Amén, wow. Yo me voy a robar la frase de Lenita, estar en el cielo por segundos. Me encantó, yo no sé a quién le gustó, pero a mí me gustó muchísimo esa frase. Miriam, ¿tú qué? ¿Te gustó? Estar en el cielo por unos segundos con Dios, esa es la oración. Wow, me encantó. Ahora, yo quería decir otra cosita y lo hablamos en el podcast. Está bien pedirle a Dios, es que ¿quién dijo que no? O sea, uno también puede venir y venga con un listado, hagamos la lista y luego una listica, tenemos una que otra listica roja, ¿no? Que marcamos con rojo, que sí que no. Que nuestra lista de oración se va volviendo una lista de adoración con el tiempo, sí, pero a veces queremos cositas y yo creo que cuando empezamos a entrar en esa comunión con Dios, Él va cambiando eso y a veces nos deja ver, bueno, esto realmente no lo necesitaba, eso realmente lo puedo cambiar acá. No es un requerimiento no tener peticiones, porque yo no sé, a veces alguna puede entender como, entonces yo quiero tener un esposo, entonces no se lo pido a Dios. No, pídaselo, que si Dios es, pero pídaselo de acuerdo a su voluntad. Señor, yo quiero que tú, si es tu voluntad, y enséñame a recibir tu voluntad, y enséñame a confiar en esa voluntad, y dame la sabiduría, la paz, el entendimiento, cualquiera que sea en la situación que te estoy pidiendo. Porque uno puede pedirle cosas a Dios, ¿quién dijo que no? Que nuestra vida no sea sino pedir, no tampoco, pero se va cambiando, ¿no? Y con el tiempo se va cambiando. Me río porque el apunte en todo lo que decimos, siempre hay que buscar el equilibrio. Además, la palabra nos está diciendo siempre, de una forma o de otra, que vayamos al equilibrio. Y volvemos al día que nos decía Helen, confiadamente. Entonces, si entras confiadamente, entras de otra forma. Cambia. Si lo que necesitas es alabar, es dar gracias o es pedir. Entras confiadamente de que estás delante de alguien que te va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, me gusta ese apunte porque si no dirán, esta mujer me está diciendo que no haga esto y yo quiero hacerlo. Y entonces está muy bien, confiadamente y con equilibrio. Vamos con el jueves. No sé si hay alguna así como dice mi amiga, así como dice mi hermana, cabal. Cabal. Vamos para el jueves, cabal. Y cabal que ya nos toca. Cabal.
¿Qué pasó estamos allí, ahí, ¿sí? Elenita? Estamos. Ustedes me dicen, ¿ya? Bueno, de nuevo es un gusto saludarles. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gretel desde Guatemala. Un gusto, una bendición compartir con ustedes en este tiempo en donde tratamos de hacer resumen. Creo que no puedo decir que resumen, porque nos apasionamos hablando del devocional de cada día, pero llegamos al día jueves. Y el título del jueves es Alaba el nombre del Señor. Y qué mejor que escudriñar un poco lo que dice el Salmo 145. No sé si en todas las Biblias, pero bueno, mi Biblia dice alabanza por la bondad y el poder de Dios. Yo pensaba al hacer este devocional, bueno, este estudio trata de la importancia de la oración. Si tocamos este punto de alaba el nombre del Señor, es porque es algo muy importante que debemos incluir en la oración. Y estamos aprendiendo a ello. ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta cuando oramos? Es difícil, ¿verdad? Tener esta lista y bueno, voy a tocar punto número 1 y en la oración o hacerlo algo tan metódico, ¿verdad? Eso quizás es imposible y por el contrario, ¿verdad? Enfatizamos eso de acercarnos con confianza al Señor, entonces debe ser algo que debe fluir, algo muy espontáneo. Pero cuando aprendemos cada uno de estos elementos, los vamos a recordar y los vamos a tener en cuenta y sin duda, mientras estemos teniendo este tiempo de oración, así vamos a recordar eso, la honra a Dios. Y hoy vamos a recordar y vamos a hablar de lo que significa alabar a Dios. Eso es lo que David nos enseña a través de este salmo. ¿Cómo vamos o cómo podemos nosotros aprender a alabar a Dios? Y hay datos curiosos, ¿verdad? Que es bueno mencionarlos acerca de este Salmo 145. Cuando yo abrí mi Biblia antes de hacer este devocional, me encontré, bueno, es un salmo que tiene 21 versículos, pero me encontré que más de la mitad de los versículos yo los tenía subrayados. Algo muy personal es que cuando una palabra de verdad me llega, aprendo mucho un versículo, me identifico, yo vengo y lo subrayo. Pero me ha pasado que lo vuelvo a estudiar y vuelve a impactar lo mismo, entonces lo subrayo con otro color. Entonces hay algunos que se vuelven así como arcoíris, ¿verdad? Porque me recuerda cómo el Señor habla de diferente manera y justo en el momento específico a través de su palabra. Y entonces el Salmo 145, sin duda, uno de mis favoritos, y no les voy a mentir para que si están viendo en la pantalla por ahí se ven los colores, pero algo del marco teórico que yo encontré es que este salmo es un salmo de alabanza. Y aunque solo los salmos 17 y 86 fueron llamados salmos de oración, este es el único titulado salmo de alabanza, escrito por David. En este Salmo 145 es un salmo de alabanza monumental, como quien dice, David se dejó fluir por muchas palabras de todo lo que significaba Dios para él, todo lo que él le quería decir, cosas bonitas. Y es que de eso trata la palabra alabanza, ¿verdad? Decir bien, decir bonito, decir que es alguien para nosotros. Pero eso me hacía meditar. Yo no puedo decir cosas bonitas de alguien que yo no conozco, ¿verdad? Yo no puedo echarle las flores. Yo no sé si ustedes utilizan esa expresión en sus países, pero aquí como cuando queremos decirle a alguien cosas bonitas, decir echarle las flores, ¿verdad? Entonces yo no podría decir todo esto de alguien que solo he visto de lejos. Tal vez físicamente o de la primera impresión yo podría decir algo. Pero cuando yo conozco a alguien a profundidad y he experimentado muchas cosas de esa persona, yo puedo desplumarme en alabanzas y en cosas como lo hizo aquí David. Y entonces yo pensaba, ¿cuánto yo puedo decir de lo que Dios ha hecho en mi vida a raíz de lo que yo lo he experimentado?
y no tanto de lo que lo he conocido, sino de lo que Él ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y entonces me he topado en momentos de oración en decirle así de sencillo: papá, te amo, de verdad, tú eres mi todo, porque es lo que yo siento. Y entonces de eso trata este salmo. Y entonces nosotros queremos aprender cómo alabar a Dios. Hay otros aspectos que dice que el Salmo 45 es el último salmo atribuido a David en la colección de los salmos escritos por él. Hay datos curiosos en los que se utilizaba un tipo de patrón acróstico, y esto es ya refiriéndose al idioma en original en el que se escribió. Se menciona el Salmo 9, el 10, el 25, el 34, el 37, que es uno de mis favoritos, el Salmo 111, 112, 119, y culmina con el Salmo 145. De estos salmos, 5 son atribuidos a David. Pero entonces el punto específico es que este es el único salmo que dice que es un cántico de alabanza. Y empieza con: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Exaltar es alabar, enaltecer, ensalzar, como les digo, decir todas esas cosas bonitas. David honra y promueve el nombre de Dios de la manera más personal, porque si ustedes se dan cuenta, las palabras de él es: mi Dios, mi Rey. Entonces, él lo hizo dirigiéndose directamente a Dios. Aquí podemos ver que en este salmo él estaba hablándole a Dios, ¿verdad? Él se lo está diciendo a él. No es compartirle al pueblo, sino es un momento muy personal de comunión y sin duda oración entre David y Dios. Y entonces, porque él le decía, se estaba dirigiendo a él. Luego dice, lo hizo una referencia personal al agregarle el mí, ¿verdad? El pronombre posesivo, si ya lo queremos como profundizar un poquito más en el significado gramatical. Entonces es mi Dios, pero lo hizo con un corazón rendido. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo que era mi rey. Al decir, tú eres mi rey, entonces él se estaba rindiendo a la autoridad que él tenía sobre él. Y de una manera indefinida, porque cuando él utilizaba estos adjetivos que calificaban de qué manera, al decir eternamente y para siempre, él no le estaba poniendo ya límite a la manera como él iba a honrar y alabar el nombre de Dios. Cada día, decía, cada día te bendeciré. Y entonces yo meditaba, ¿estamos bendiciendo el nombre de Dios cada día? Y hay muchas maneras como podemos hacerlo. A través de la oración en decir, Señor, tú eres esto, tú eres lo otro, pues estamos reconociendo eso. Pero también comentamos con mi hermana, bueno, wow, yo no sabía que yo podía bendecir el nombre de Dios. Realmente es algo que nosotros pensamos, bueno, Señor, bendíceme. O cuando intercedemos también en la oración, bendice a tal persona, y es desear todo lo mejor para él. Pero nosotras también podemos bendecir el nombre de Dios, y aunque nosotros podamos decir, no, es que él no lo necesita, ¿cómo él va a necesitar nuestra bendición? ¿De dónde? ¿De qué manera? Si quiénes somos nosotros. La manera como nosotros podemos bendecir el nombre de Dios es esto: reconociendo esa soberanía, reconociendo su poder, diciéndole esas cosas bonitas de lo que Él significa para nosotros, porque para eso fuimos creados. Y cuando nosotros exaltamos, bendecimos el nombre de Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. Somos la parte de su creación más amada. Si se dan cuenta, ¿a quién les dejó esa parte pensante, esa parte hablante, ¿verdad? Un timbre, un tono de voz que pudiera decir a nosotros, pero lo dejó con un propósito, no solo para que nos salgan palabras y nos comuniquemos, sino que también para que nos comuniquemos con Él, para que lo podamos expresar. Entonces, cuando nosotros lo decimos, cuando nosotros no pasamos por alto toda esta grandeza, lo que Él es en nuestra vida y lo que Él ha hecho,
estamos alabando, estamos bendiciendo, pero estamos cumpliendo el propósito por el cual a nosotros nos creó. Y él dice, ¿verdad? Que él tiene coros de ángeles y todas estas huestes allá con él. Pero cuando la alabanza sale de parte de nosotros, yo creo que él se goza, yo creo que él paraliza todo el movimiento allá y dice, momento, porque estoy escuchando lo más preciado de mi corazón, de mi creación, por quienes yo hice ese plan de salvación, por quien Jesucristo se entregó y padeció por mis hijos. Y entonces, qué lindo es poder recordar esto, ¿verdad? Que ser parte. Y todo el Salmo 45 es esa invitación, ¿verdad? Aprender a alabar a Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Lo hizo dirigiéndose a Él. Luego hay unas frases, bueno, si ya profundizamos un poquito más, ¿verdad? Cuando le dice, mi Elohim es mi Rey, y después siempre como Jehová lo menciona ahí varias veces. Pero cuando él dijo mi rey es una declaración significativa del rey de Israel, porque en ese momento él era el rey del pueblo, pero él estaba reconociendo que sobre él hay un rey de reyes. Y bendecir a Dios cada día es alabarlo con ese afecto personal, desearle el bien. Y es un ejercicio que cada vez se va a hacer más fácil para nosotros a medida que tenemos esa comunión y comunicación con Él. ¿Por qué? Porque crecemos en su gracia, y esa gracia de que Él se manifiesta en nosotros es lo mismo que nos va a hacer fluir. A veces podemos decir, no, es que a mí eso de decir cosas bonitas no se me da, ¿verdad? Yo les digo algo, ustedes me ven aquí muy sociable y muy sonriente, ay, pero de adolescente me costaba saludar a las personas, era como si yo veía a alguien conocido, me cambiaba de calle solo por evitar ese momento y mi mamá era algo que nos enseñaba, saluden, sean amables, y entonces, verdad, lo que nos pasa a todos los papás, y todos tenemos nuestro momento, pero de repente yo me encontré en un momento en el que, ay, qué alegre de saludar, dar un abrazo, y no sé, yo creo que eso empieza a fluir conforme empezamos a dejar que la presencia de Dios se manifieste más en nuestras vidas. Y algunas de ustedes pueden decir, sí, es cierto, yo antes era así como un poco antisociable, y ahora me da gusto saludar, pero eso es parte de la gracia de Dios en nosotros. Entonces es algo que poco a poco se nos va a hacer más fácil. Y entonces también, ¿qué va a ser nuestro tema de conversación? No va a haber un momento en el que nosotros no podamos decir algo lindo de Dios, porque es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es de lo que vivimos, de esa gracia y misericordia. Entonces, de esta manera se convierte también en parte de nuestro estilo de vida. Estamos aprendiendo en este estudio de la importancia de la oración, eso, hacer de la oración ese recurso de comunicación con Dios, pero ese primer recurso ante cualquier necesidad. Estamos aprendiendo a reconocer quién es Dios y su poder, y que Él no pone límites a que si yo merezco que Él me escuche o no. No, Él me escucha de todas maneras, pero es a través de esa comunión con Él donde Él nos va a empezar a redarguir qué partes de nuestra vida no están bien, cuáles debemos de cambiar, cuáles debemos de mejorar, porque todo esto se va a dar en esta comunión con Él. Pero también Él desea que en esa parte que nosotros estamos aprendiendo de hacer de la oración un recurso diario, no falte exaltarlo, no falte decirle, Señor, tú eres esto, tú eres lo otro. En tu presencia, como decía también el salmista, siento plenitud de gozo. Y es que a eso nos debe llevar la vida. Y entonces yo recordaba, hay una alabanza que dice, en la prueba alaba. Qué difícil es alabar en la prueba, porque ¿qué quiere decir eso? Es dar gracias, es decir, Señor, es tu voluntad. A mí, pues no me favorece, me duele, me lastima, es difícil, provoca tantas emociones y sensaciones, pero yo voy a aceptar tu voluntad. Y cuando estamos aceptando la voluntad de Dios, estamos alabando también su nombre. No sé si fuiste Guis o Elenita que decíamos eso. Elenita, ¿verdad? Que nosotros queremos las respuestas rápidas del Señor.
o cuando las respuestas no empiezan a darse como nosotros esperamos, y se los puedo decir a manera personal, ¿verdad? El orar, ayunar, y entonces ya nuestra vida se vuelve de oración porque estamos en espera de algo, ¿verdad? Pero qué lindo es que cuando el Señor nos responde de manera que nosotros esperamos y queremos, pues Él nos tiene donde Él quiere que nosotros estemos, ahí buscándole y en su presencia. Y entonces llega el momento en donde nos cae el 20, como dicen nuestras amigas mexicanas, ¿verdad? Llegamos a entender, ok, Señor, sí, no es tu voluntad, pero yo la acepto, no es lo que yo quiero. Pero entonces, gracias porque me has hecho entender, gracias porque tú me permites ver que tu camino es perfecto y aquí es donde tú me quieres llevar. Entonces, esa es manera como también nosotros estamos alabando y estamos reconociendo la soberanía de Dios. Eso, cuando aceptamos su voluntad, reconocer que Dios es soberano y que sin duda Él mejor que nadie sabe qué es lo mejor para nosotros. Y entonces aquí se empieza a dar esa alabanza a Dios. Hay varios puntos, hay mucho que hablar de la alabanza, pero yo creo que es importante también eso, ¿verdad? Que no falte el decirle a Dios lo que Él es, reconocerlo, aceptar esa voluntad perfecta. Y eso era lo que David quería. Yo creo que David quería que el pueblo de Dios se animara y esa alabanza se contagiara. Fíjense que es muy fácil contagiar las cosas negativas, ¿verdad? O la preocupación cuando a alguien le decimos ahora que estamos viviendo en esta temporada de virus y enfermedades, ¿verdad? Ay, sí, está el síntoma, ay, sí, no, hasta lo empezamos a sentir ya, ¿verdad? Y nos preocupamos, eso es fácil de contagiar, pero yo creo que lo que David quería y que nosotros hoy podemos ser instrumento es también contagiarnos de la alabanza a Dios. Entonces, que de nuestra boca siempre salga el decir bien. Es cierto, vivimos en el mundo y eso no lo vamos a quitar, toda la aflicción y todo lo que el mundo aquí tiene. Pero también Elenita decía, ¿verdad? Pues nuestro hogar no es aquí. Nos cuesta no pensarlo, ¿verdad? Porque estamos llevando el día a día. Pero, ¿por qué no traer un poquito de esa gloria, de ese cielo, de lo que significa para nosotros el ser ciudadanos de los cielos y de la gloria de Dios aquí en la tierra y en eso, contagiando la alabanza, decir bien, compartamos, tan bonito eso de ahora usar las redes sociales para compartir los versículos, ¿verdad? Esos versículos que traen fortaleza, que traen esperanza, que dicen bien de nuestro Rey. De esa manera nosotros estamos alabando y glorificando su nombre, de esa manera nosotros estamos contagiando y de esa manera pues entonces estamos también siendo partícipes de lo que David quería en su momento. Él quería eso. Y más adelante en los versículos cuando dice generación a generación, ¿verdad? Yo creo que eso era lo que él quería. Que los padres, que los mayores, que los ancianos, que quienes jerárquicamente tenían un puesto mayor, empezaran demostrándolo y diciéndole, ¿por qué? Porque era lo que las generaciones de atrás iban a escuchar y ellos iban a aprender. Yo en algún momento de un proceso de prueba en mi vida, muy fuerte, muy doloroso, y tenía mis hijas adolescentes, yo pensaba, ¿qué es lo que quiero que ellas aprendan de esto? Una mamá que se queja, una mamá que llora, y no era porque no llorara, ¿verdad? Pero ¿qué quiero sembrar en el corazón de ellas? Fe, fortaleza, confianza, que Dios está en nuestras vidas y que aunque las cosas no vayan como nosotros queremos, Él está y Él está respondiendo y Él está proveyendo conforme a lo que nosotros necesitamos. Tal vez no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y entonces nosotras como mujeres tenemos esa responsabilidad. ¿Qué es el ejemplo que vamos a sembrar? ¿Qué es lo que vamos a dejar? Una vida de queja, de, uy, esto no se puede, ay, de esto no voy a salir, o que nos escuchen criticando las actitudes o las acciones de los demás, o decir, estamos en la voluntad de Dios, vivimos de su mano cada día, vamos a dar gracias por esto, vamos a glorificar el nombre de Dios, no solo en las cosas difíciles, no, cuanto más
en lo bueno. Mi hija recientemente recibía su certificado de cierre de cursos universitarios y wow, cuando me mandó la foto fue, gracias Señor, gloria a ti, porque si recuerdo esos 5 años de ella viviendo lejos de casa, no puede ser más que dar gloria a Dios porque Él proveyó, porque Él la cuidó, Él le dio sabiduría y tantas cosas. Entonces esto, y se lo dije, vamos a dar gracias a Dios. Y esto es por el Señor. Y entonces esa es la manera como nosotros hacemos de la alabanza a Dios parte de, ¿verdad? Y parte de nuestro tiempo de oración que no debe faltar, pero no solo en este tiempo de oración, sino que sea de continuo, ¿verdad? Como dijo el salmista, ¿verdad? Cada día te alabaré, cada día te bendeciré, cada día alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener fin. Lo vamos a hacer hasta que dejemos de respirar y continuaremos en la presencia de Él, sin duda que así va a ser. Amén. Así va a ser. Y gracias, Gretel, porque creo que es tan importante eso que has dicho de contagiar la alabanza, contagiar lo bueno y con todo lo malo que hay en nuestras vidas a nivel personal, pero con todo lo malo que se está generando ahora mismo en las redes, con la situación mundial. Creo que hay que pararse y hay que contagiar lo bueno, hay que contagiar la alabanza, hay que contagiar que Dios es fiel, que Él es poderoso, que es eterno, que su gracia es sublime y tenemos que contagiar y no puedes contagiar si no es real en tu vida lo que estás diciendo, lo que estás viviendo. Entonces me ha encantado cómo has personalizado el Salmo, porque al final Dios es genérico, o sea, es en general para todo el mundo, pero también es para mí, es personal. Y tengo que decirte que estabas hablando y me ha pasado una cosa que me ha pasado esta semana. El miércoles y el jueves, cada vez que hacía mi devocional, venía todo el rato un salmo a mi cabeza, que es el Salmo 19. Así que, mujeres, buscar el Salmo 19. La primera parte habla de cómo es el cielo, cómo es la creación y cómo todo habla de Dios. Y alabarle, bendecirle, como decía Gretel. Bendice el nombre de Dios cuando estés orando y alaba su grandeza. Y es cierto, decía Gisette antes, que si tienes necesidad de pedir, pide, pero alábale, como decía Gretel. Alaba y verás cómo cambia algo en tu interior, porque al alabarle estás confirmando, estás diciendo en voz alta que Él es el mismo Dios eterno y poderoso. Y eso cambia, no cambia a lo mejor la situación, Él tiene poder para cambiarla, pero en ti cambia algo, cambia tu confianza. Di, Gretel. Sí, si me permites decir algo, las escuchaba a ustedes en el podcast y precisamente tú decías algo en relación a este día, que cuando empiezas a alabar y decirle a Dios tantas cosas buenas, de repente te desconcentras de esa parte de ay, necesitaba, no, ya, o sea, ya es relevante, ya, ¿para qué me quejo? O ya Dios tendrá el control, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces es enfocarnos más en lo bueno, y lo bueno lo podemos enfocar a través de la alabanza, y entonces ya lo que se hace pesado de nuestras necesidades y de la vida ya no toma esa relevancia, sino que eso, ¿verdad? Si va a haber una pesa, pues que pese más lo bueno que podamos tener, agradecer y decir aquello que nos está haciendo falta. Amén. Os propongo leer el Salmo 19 y os propongo escuchar la canción Empecé a alabar y todo cambió. No sé si me he inventado el título, es de Maverick City. No lo dudaría un segundo si te lo inventaste. Seguro, lo tradujo en Google. Vamos a decir, lo trabajo con el Google. Vamos a tratar de las canciones que las chicas han estado nombrando, de pronto las vamos a anotar en la sección de comentarios
Y seguramente creo que Elenita dijo que las iba a compartir en YouTube, en un playlist especial o algo así. Bueno, vamos a hacer esto, pero chévere. En esta semana a cada una en diferentes maneras nos han llegado canciones que, oh, esta aplica. Entonces, chévere. Ahorita dentro de los comentarios también hay una cantidad de chicas que han compartido canciones que les han tocado esta semana, así que chévere. De eso se trata, ¿no? De que a todas de una manera diferente el Espíritu Santo nos habla por este lado, por el otro. Siempre, el Señor encuentra maneras siempre de decirte una cosita que si no quieres aprenderla por este lado te la enseño, ¿no? A veces estás incluso viendo una película de, bueno, de Marvel y de repente, you know, sale por allá el capitán, el Iron Man y, ok, algo dijo que me cayó. Soy fanática de Marvel por si acaso, entonces, para que no hagamos problemas. Anyway, Miriam, ¿qué sigue? Pues vamos con el viernes con Verónica desde Uruguay. Bueno, seguimos acá y qué lindo escucharlas, me encanta este resumen, me encanta leer el chat de las hermanas que están siguiendo y siguiendo la lectura. Y saben que pensaba en el recorrido de esta semana, hemos visto tantas cosas lindas, y el día viernes como un broche, ¿no? Como ese cierre ahí, porque vemos la oración en acción. Y les voy a leer el texto que tenemos para el día de hoy, para aquellas que aún no lo han tenido presente, no lo han podido hacer. Dice, bueno, el subtítulo, Ora por los demás. Y hoy vamos a detenernos un poquito acerca de cuán importante es la oración intercesora. Y dice en Colosenses 1, verso 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y me encantó leer los dos pasajes de referencia, en Romanos 15, verso 30, porque está hablando la misma persona, ¿sí? Algunas que hemos leído un poco más acerca de las cartas de Pablo, sabemos que su anhelo, él deseaba, él anhelaba ir a España, no sabemos bien, la Biblia no especifica bien si llegó, pero cuando escribió estas epístolas, él estaba encarcelado en Roma, ¿sí? La carta de Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses, él estaba en la cárcel. Pero saben que vemos a un Pablo que en Romanos está diciendo, es mi anhelo ir, no sé si podré hacerlo. Pero él estaba animando a los hermanos, a los creyentes, e instaba a unirse en esta lucha mediante la oración. Él entendía que la oración era esa arma, esa parte de la armadura que Dios nos dejó en la tierra, el interceder unos por otros contra Satanás mismo, contra nuestra propia carne. Y él instaba, el apóstol Pablo, sí, este mismo que conocemos que tenía ese llamado por los gentiles. Y él estaba diciendo, oren por mí. Y cuando vamos al capítulo de Colosenses, se nos presenta el panorama de la iglesia en Colosas. Saben, la Biblia no dice que Pablo llegó a ir a la iglesia en Colosas. Él seguramente, como muchos de los comentaristas afirman, él nunca alcanzó a ir, pero oraba fervientemente por ellos. Y él les aseguró en esta carta que estaba orando por ellos. Y les explicó también lo que pedía de ellos. Epafras, que fue el fundador de la iglesia en Colosas, debe haber sido un discípulo seguramente de Pablo, porque él lo visitó en la cárcel. Y en esa visita, seguramente esa visita de amigos, Epafras contaba cómo estaba la iglesia, cómo iba creciendo, sus necesidades, sus luchas. Y me encantó la actitud de Pablo. Inmediatamente se apuró a escribir esta carta. Seguramente él se enteró también que había acerca de la iglesia estas herejías, ¿no? Vemos que hay una gran lucha similar al gnosticismo, ¿no? Este saber, conocimiento, y él se enteró que la iglesia estaba siendo atacada por algo similar. Valoraban más esa acumulación de conocimientos, y Pablo ahí les exhorta que el conocimiento en sí es vacío, y que realmente lo que él estaba pidiéndole a los hermanos era que fuésemos a buscar la verdadera voluntad de Dios en sabiduría y comprensión espiritual, porque a veces tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero estamos lejos del Espíritu, estamos lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Y saben que
yo leía que en esta carta, en estos versos, ¿no? del verso 9 al 12, él hace una petición especial, él agradece por esa iglesia, ¿no? Pero en su agradecimiento pide que fueran llenos del perfecto conocimiento de la voluntad de Dios. Qué lindo cuando oramos así por nuestras iglesias, por nuestros hermanos, llenos de la voluntad de Dios. Y esto que decía recién Gretel, cuando nos llenamos de Dios, ya nuestras peticiones cambian de dirección. Ya no estamos orando solo por nosotros, comenzamos a ver la necesidad del otro. Y él oraba porque necesitaban sabiduría, pero también inteligencia espiritual, que solo la da el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu de Dios, que fue entregado cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, Él viene a morar en nosotros. Y es su sabiduría la que precisamos, la de Dios. Y Pablo decía en esta carta, ¿no? Que llevaran fruto. Oraba para que llevaran fruto de buena obra. Y les explicó que solo eso se podía lograr si permanecían en Él. Ahora, imaginen la situación de Pablo. Él estaba encarcelado. Él tenía una prisión domiciliaria. Aún así, él tenía esa visión de la necesidad de la iglesia, de los hermanos, de animar. Y esto a mí me tiene que dejar una enseñanza práctica. ¿Cuánto de mis oraciones son dedicadas a otros, a las necesidades espirituales de otros? Pablo oró para que los cristianos fueran fortalecidos con todo poder. Y saben que él sabía que su vida iba a terminar seguramente pronto, y aún así le estaba intercediendo. Intercedía por ese pueblo de Dios. Intercedía para que fueran fuertes en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo queremos conocer a Dios si nos vamos a su palabra? Y él decía, vamos a ser débiles, pero Él es todo poder, y su fuerza nos ayuda. También Pablo oró en esta carta para que experimentaran el gozo del Señor. Y ya hemos visto que el gozo es más allá de nuestras circunstancias. Podemos estar tristes, pero tener el gozo de esa salvación, de esa promesa. Y finalmente en esta carta Pablo oró para que diéramos gracias por toda la bondad hacia nosotros. Y qué increíble cómo él habla de esa bondad aún estando preso, aún sabiendo que su vida en breve terminaría. Algunas veces yo puedo preguntarme, orar por alguien que no conozco, pastores, misioneros, hermanos que no conozco. Pablo nunca había visto a los hermanos en Colosa, pero él oraba fielmente por ellos. Así que este desafío, ¿cuánto tiempo utilizo en orar por otras personas? Y también lo relaciono con el artículo que vamos a compartir en el correr del día. Llevo un registro de esas oraciones. Saben que he tenido la oportunidad de vivenciar con hermanas de Ama a Dios grandemente, que planteo una oración y me llaman y oran. Recuerdo a Erika en un momento especial que yo estaba muy angustiada por una situación laboral y ella desde allá tomó su teléfono y oró conmigo. Y yo decía, qué lindo esto, ¿no? Porque hay una frontera que nos divide, pero el Espíritu es el mismo. Así que Pablo, aún en la cárcel ahí, él estaba orando. Y Pablo enseñaba a los otros, y nos enseña a nosotros, que oremos, dice, rogaba, y dice, no cesaba, era continuo, no cesaba, no se cansaba, no se desmotivaba. Sí, oré una vez, pero ya lo dejé. No, dice que no cesaba, y nos enseña a perseverar, a no decaer. Esas fuerzas de Dios, esa fortaleza del Espíritu. Y cuando Epafras llevó esa preocupación a Pablo, de inmediato él inició ese trabajo primero de intercesión. Empezó a orar y luego seguramente el Espíritu dirigió esa carta que llegó a la iglesia de Colosas. Y ver el apóstol, ver su fe, esa esperanza y ese amor, a nosotros nos tiene que motivar a ser mujeres de oración. Pero no solamente que oramos para nosotras, o solo que vimos recién, no para alabarle, sino para interceder. Y esto también demuestra lo valioso que es entender la voluntad de Dios, cuando oramos unos a otros. Cuando abundamos en el conocimiento de la verdad y abundamos en palabra, nos damos cuenta que nosotros no somos el centro, que nosotros somos el instrumento para esa intercesión. Y cuando yo miro esta situación junto a una iglesia que está viviendo una lucha espiritual, no es diferente a nuestra iglesia hoy, a la lucha que la iglesia en el mundo está viviendo. ¿Cuánto estoy orando por esto? ¿Cuánto oro y cuánto intercedo por estas necesidades?
este registro específico que quizás lo llevamos en un diario, en una libretita, quizás lo tenemos como en nuestro escritorio, ¿la hacemos real o solo quedamos y voy a orar por ti? Y esto es una de las cosas que yo aplicaba a mi vida el día de hoy. Porque en esencia es entenderle nuestra identidad en Cristo, cuando buscamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, ser como Él. Él en la cruz, recuerden ese momento en la cruz, Él miró a Juan y pidió por su mamá, miró al cielo y pidió por la humanidad. Padre, no les tengas en cuenta. Él nunca dejó de interceder por nosotros. Cuando Él se entregó en esa cruz, Él estaba intercediendo para que nosotros recibiésemos esa salvación tan grande. Ahora, nosotros necesitamos recalibrar nuestra búsqueda y sabiduría y entendimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando comprendemos esa voluntad, nos damos cuenta que no somos nosotros, que Dios nos llamó también para orar intencionalmente por Dios. Yo disfruté muchísimo este día, pensando en la situación puntual en que Dios nos está llamando a interceder. Y cuando nos comprometemos, hermanas, a orar por alguien, hagámoslo. No sea nuestra boca rápida en decir voy a orar por ti, si no lo vamos a hacer, porque quizás no lo podemos o nos olvidamos. En el momento en que decimos a un hermano, un amigo, voy a orar por ti, oremos, porque esa oración es una puerta a la bendición de Dios. Y eso es lo que entendía Pablo que estaba haciendo por la iglesia en Colosas. No fue nunca, no llegó a visitarnos, pero él entendía que iban a ser atribulados con esta filosofía que nos estaba ahí, estas herejías que estaban sufriendo la iglesia. Yo no puedo hacer nada más que orar, y fue lo que hizo. Así que bueno, les comparto esto y con gozo digo que he experimentado hace un tiempo atrás de la intercesión. Y como dije hoy temprano, hay cosas que solo se le decimos a Dios, pero lo que uno experimenta cuando llevamos las cargas de otros, nos da más ganas de hacerlo. Y nuestra lista se acrecienta. Nuestra lista cada vez se agranda cuando comenzamos a anotar y llevar un registro por las oraciones de otros. Y ya dejamos de pensar tanto en nosotros. Que Dios les bendiga. Wow, wow, wow. Miriam. Amén. Ha sido, Vero, me ha gustado mucho y me has recordado un libro que leí hace un tiempo, que lo tengo aquí para volverlo a leer con este tema, que es la oración de Timothy Keller, y dice varias cosas que tú has dicho y me ha gustado mucho, ¿no? Que cómo Pablo oraba por los demás y él apunta que cuando oraba por los demás no pedía que cambiaran sus circunstancias, sino que el Espíritu Santo les llenara de fuerza y de paz. Y luego otras cosas como que es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho o a lo que Dios nos dice que hagamos. Y entonces al orar es una respuesta a todo lo que Él hace. Chicas, ha sido este tiempo para mí wow, precioso wow. y maravilloso poder compartir y poder aprender lo que os ha hablado la palabra, el Espíritu Santo a cada una de vosotras, porque nos encontramos en muchas cosas, nos identificamos, pero hay otras que solo os lo ha dicho a vosotras y enriquece mi vida. Esa es la idea también de poder compartir en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram o de Facebook, el que compartas tu porción de lo que has recibido a través de tu devocional. Y entonces estoy súper agradecida a Dios por cada una de vosotras. Yo por ti también. me acabo de acordar el desafío de esta semana. No tenía que ver con... ¿Sí? Tu audio, Elenita. Tu audio, Elena, está con interferencia. El desafío de esta semana no tenía que ver con utilizar los versículos para orar, no tenía que ver, me parece que estoy bien. ¿Sí? Y me acordaba que este versículo de Colosenses lo podemos utilizar muy bien para orar entre nosotras, por nosotras hermanos, este de Colosenses 1:9, que dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es un buen versículo para orar, ¿no?
pero qué bello que el Señor nos da esa oportunidad para orar por nosotros, porque no es más que otra demostración del amor, de lo que Él es, y de salir de mirarnos a nosotros y mirar a los demás y crecer en ese corazón que tiene Dios, que es un corazón compasivo, que es un corazón amoroso, ¿no? Y bueno, les doy muchísimas gracias a ustedes por el tiempo compartido de tanta edificación, a todas las personas que nos han visto. Dios las bendiga grandemente, a todas las hermanas. Y Wow, nos vemos. estuvo súper lindo, sí, muchísimas gracias. Gracias, Helen, a ti también por estar aquí, por sacar el tiempo. Esperamos y seguimos orando porque Megas esté bien. Y bueno, yo quiero resaltar de lo que dijo Vero, eso es muy importante. Cuando estamos diciéndole a alguien que oramos, oremos, ¿no? Yo siempre, desde hace mucho tiempo, creo que en el 2016, cuando hicimos un estudio muy similar que se llamaba Creciendo en la Oración, hablábamos de eso, ¿no? Para mí, en ese momento se me quedó grabado de que es un compromiso más que con la persona, con Dios, ¿no? Yo estoy usando el hecho de que como que en representación en representación yo voy a orar, entonces es algo serio, ¿no? Yo sí te digo, yo tengo ya la costumbre de que si yo le digo a alguien estoy orando por vos, estoy orando por vos. Quizás no hago la llamada o quizás no escribo tratados enteros de oraciones, pero si yo te digo voy a orar, yo literalmente paro, si estoy manejando, paro y 2 segundos, 3 minutos, depende, Señor. Incluso solamente reconociendo, Señor, por favor, cubre a esta persona, actúa en esta situación. No tienen que ser, bueno, si puedes pasar como hablábamos en 3, 4 horas orando, wow, chévere. Pero si puedes pasar 5 minutos, Señor, por favor, por Helen, por su hijo, por la abuelita, por Miriam, por la nena, por Vero, por la situación. Yo a veces hablo mucho, a veces no hablo mucho, pero a veces digo solamente oro. Y yo oro, de verdad es un compromiso de mí para ti. Me gustó eso y me gustó que cuando decías que cuando vino la visita y seguramente incluso que Pablo estaba allí, él se contagió y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como comunidad de cristianas, contagiar a los demás de este amor, de esta pasión, de estas herramientas que el Señor nos ha dado. Mucha gente no conoce a Dios o conoce a un Dios distorsionado que en algún momento le presentaron. Entonces es nuestra responsabilidad, como creo que dijo Greta en algún momento, aprovechar las redes sociales, aprovechar los momentos de comunión con otros para poder compartir el evangelio, compartir las herramientas, los regalos, como decía Elenita, este regalo de la oración, compártelo, porque es un regalo personal, es algo que tú desarrollas con Dios y que tienes unos beneficios mejores que estar en el Club Med, mejor dicho, mejor que cualquier resort del world. Así que bueno, yo creo que estaremos bien. No sé si tenemos 5 minutos para alguna pregunta, duda. Gracias a todas las que se conectaron. Tuvimos, no sé, 70, 80, 20, 40, 100. Pero las que vinieron, las que se quedaron todo el tiempo, las que entraron y salieron, gracias por participar, gracias por acompañarnos. Elenita, los vamos a poner en YouTube, ¿sí? Sí. Elena se me fue. Muchas gracias. Precioso tiempo, precioso, lindo leerlas también ahí en el chat, entusiasmadas, así que a veces tenemos cosas prácticas. Yo les muestro acá, por ejemplo, esta es mi lista, y hay por colores, de acuerdo a las necesidades, y hay una que dice todos los días. Hay cosas en las que tengo que orar todos los días, que necesito orar por otros. Ay, a mí, poneme a mí esa lista de todos los días, mira, por favor. Abajo dice, mujeres, el todos los días. Poneme a mí. Pero yo le pido a toda la comunidad Mayos grandemente que por favor a Greta y a nosotras y a todas nos pongan en esa lista constantemente. Y mi oración sobre todo es la unidad. Yo siempre que estamos orando, cuando tenemos reunión de liderazgo, la unidad en este grupo, la unidad en nuestra comunidad, que cualquier ovejita descarriada se devuelva y mantenga la unidad. Anyway, gracias por tu lista. Y tenemos muchísimo para compartir, tenemos mucho para enseñar de alguna manera a otra, así que nada, ustedes nos pueden mandar mensajes, estamos activamente contestándoles, y bueno, estamos aquí. Hoy es viernes de oración, ¿no? Termino orando
Hoy es viernes de oración. Todos los viernes nuestro equipo, tenemos aparte de todo, tenemos un equipo maravilloso de WhatsApp y de Facebook que se unen a orar, ellas en sus determinadas horas. Creo que el de WhatsApp ora todos los días, si no estoy mal. El de Facebook también, pero específicamente los viernes ellas se unen a orar por sus peticiones, así que no tengan miedo, manden peticiones, todo lo que ustedes digan son privados. Lo que se cuenta en el chat privado de Facebook sigue siendo privado para nosotros. Y si no quieres contarnos la historia completa, solamente escribe privado, que nuestro equipo estará orando por ti, porque Dios sabe y conoce. Así que, vale, vamos a orar, vamos a pedirle a Gretel para que se me despierte. Vamos a orar. ¿Qué pasó? Está silenciada. Ya. No, estás en silencio todavía. ¿No? Bueno, le tocó a otra. Ahí está, Ay, ay, ahí ay. está, ahí está. Ahí está. No, no estoy dormida, estoy muy despierta. Bueno, le Aquí tocó a otra. apenas, Ay, ay, ay. Está orando en el espíritu. aquí, Ahí está. No, aquí apenas empieza el día. Y qué Con café mejor manera. guatemalteco cualquiera se despierta. Claro, eso no falta. Bueno, amadas hermanas, qué bendición este tiempo que hemos compartido y vamos a cerrarlo con broche de oro, ¿verdad? Poniéndonos de nuevo delante del Señor, alabando su nombre, alabándolo por este tiempo, por esas bendiciones, por esas conexiones que solo Él puede hacer posible, y eso es lo que ha hecho en esta comunidad preciosa. Así que vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, gracias Padre eterno por esa misericordia tan grande que tú demuestras día a día para cada una de nosotras que somos tus hijas. Gracias porque tenemos el privilegio de llamarnos así, tus hijas. Gracias por un nuevo día en el que tú nos demuestras y como dice tu palabra, Señor, nuevas, renovadas y grandes serán tus misericordias, tus bondades para cada una de nosotras. Gracias porque podemos confiar y descansar en que tú tienes el control y el cuidado de todo aquello que necesitamos. Hoy oramos y pedimos porque podamos entender y siempre caminar en esa voluntad perfecta, Señor, para que nos haga quitar cargas, para que nos haga entender que tú tienes el cuidado y el control y que cada una de las cosas como vendrán y sucederán es porque tú así lo tienes planeado. Queremos descansar en tus brazos preciosos y como dice el salmista, Señor, saber que no dará nuestro pie al resbaladero porque tú, Jehová, Dios Todopoderoso, no duermes. Tú guardas a tu pueblo y nosotras somos tu pueblo. Gracias por este tiempo precioso que has permitido. Gracias por esas conexiones divinas que vienen de parte tuya, porque solo así es, Señor, cómo podemos entender estas amistades que hemos hecho, eso que nos une, Señor, en buscarte, en estar en ese sentir, en esa necesidad tuya y de conocerte cada día más, porque de eso trata esta comunidad preciosa de mujeres. Hoy, Señor, con ese corazón agradecido, queremos estar delante tuyo y pedir que cada una de la palabra que hemos estudiado cada día pueda dar ese fruto, Señor. No solo leerla, sino que más allá de escudriñarla es poder llevarla a la práctica con tu ayuda. Señor, ponemos cada vida. Tú conoces por nombre cada hermana, cada necesidad, cada vida. Descansamos, Señor, en que esas promesas lindas y perfectas tú las cumples en el tiempo y que mientras eso sucede nosotros podamos caminar de tu mano, podamos dedicarnos también a compartir de tu obra, del mensaje de salvación, de estas buenas nuevas a las que somos llamadas. Que ese propósito especial en la vida de cada una, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, Señor, esa voluntad perfecta y ese propósito se cumpla. Que seamos ese instrumento en tus manos. Que esa gracia tuya sea la que nos llene, porque no somos dignas ni merecedoras, pero es tu gracia, Señor, y ese amor
que nos llena esa bondad tuya, que pueda siempre reflejarse. Hoy bendecimos la culminación de esta semana de estudio. Desde ya, prepara nuestros corazones, danos esa sabiduría, Señor, para lo que aún viene, que nos permita seguir en ello. Y gracias por cada vida, gracias por este ministerio, lo bendecimos desde nuestra casa en inglés, que es Love God Grail, y cada una de las hermanas líderes, por el liderazgo también en español, pero sobre todo por cada hermana que día a día, con ese corazón dispuesto, abre su Biblia, abre un cuaderno para estudiar tu palabra. Háblanos de esa manera personal y poderosa, Señor, y que sigamos caminando en tu presencia cada día. En el poderoso y bendito nombre de Cristo, tu Hijo, oramos. Amén. Wow, ok. Gracias. Comunidad Mayos Grandemente. Nos fuimos. Bye. Adiós, queridas amigas. Chao, Un bendiciones. besito Descansa. para todas. Tú Bendiciones. descansa. Los quiero. Ay, el podcast, se nos olvidó anunciarlo. Seguimos en Facebook. Goodbye, thank you, done. Ya tengo calor. Ahora sí toca borrarlo. Stop recording.